Oli, la identidad de hoy va a ser sobre estimación puntual, máxima verosimilitud y estimación. Se cayó el internet. Como les decía, cuando hay que encontrar el valor de una constante dentro de una función de densidad, lo que hay que hacer es integrar sobre el dominio de la función de densidad y eso va a dar igual a 1. ¿A qué me refiero? Que la integral de la función de densidad en el dominio tiene que ser igual a 1. En este caso, ¿cuál es el dominio? Nos están diciendo que x es mayor que 0. Entonces, tenemos que tener que x es mayor que 0, se mueve entre 0 e infinito. Reemplazamos la función de densidad que es k, x cuadrado elevado a menos x cuadrado, dividido en teta. Y eso es igual a 1. Entonces, sacamos el k hacia afuera y nos queda la integral entre 0 e infinito de x cuadrado por e elevado a menos x cuadrado dividido en teta. Y eso es igual a 1. Ya, entonces, nosotros tenemos que notar que si una variable x distribuye normal 0, sigma cuadrado, nuestra función de densidad va a ser igual a e elevado a menos x cuadrado dividido en teta. Déjeme verificar. Es 1 dividido en 2 sigma. Todo esto dividido en sigma raíz de 2 phi. Sí. Ya, entonces podemos ver que este lado se asemeja a este. ¿Pero para qué? Para una función que x distribuye normal con medida 0 y argumento teta medios. ¿Y qué sería cuando lo estamos multiplicando por x cuadrado? Sería la esperanza de x cuadrado. Cuando x distribuye normal con 0, teta medio. Todavía nos falta sacar el exponente, o sea, sacar el denominador. Entonces, para ajustar esto, lo que vamos a hacer es multiplicar por un 1 conveniente, multiplicar por raíz de pi medios, o sea, perdón, pi teta, dividido raíz de pi teta. Entonces estamos multiplicando por un 1, no estamos haciendo ningún cambio que no se pueda hacer en una ecuación. Entonces acá lo que nos va a quedar es k raíz de pi teta, integral de 0 a phi, x cuadrado por e elevado a menos x cuadrado dividido en teta sobre raíz de pi teta. Esto en dx, esto en dx. Y todo esto va a estar igualado a 1. Ya, entonces, ahora sí, tenemos la esperanza de x cuadrado cuando x distribuye normal 0, teta medios. Ya, entonces, ¿qué se tiene con esto? Nosotros sabemos que la esperanza de x va a ser igual a 0. Y vamos a tener que la varianza de x va a ser igual a teta medios. Nosotros teníamos la relación que la varianza de x era igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x. Entonces, en este caso, vamos a tener como que la esperanza de x 0, vamos a tener que la varianza de x es igual a la esperanza de x cuadrado. Es decir, que teta medios es igual a la esperanza de x cuadrado, que es igual a toda la integral.
Entonces, ahí ya tenemos eso. Esa era una forma de calcularlo. Lo otro que podrían haber hecho es primero a calcular el teorema de integración por partes y después un cambio de variable conveniente para hacerlo, y creo que igual le hubiera salido bien, pero sería mucho más largo si no se hubieran dado cuenta que hay una relación con una normal. Entonces, en este caso, toda la integral va a valer teta medio. Me va a quedar k raíz de pi teta por teta medios es igual a 1. Y nos faltó el 2 también. Acá también había que multiplicarlo por un 2. 2, 2. Ahí sí. Ya, ahí sí tenía la relación completa. Entonces, vamos a tener ahí sí. Entonces, lo que vamos a tener es k pi teta dividido en 2 por teta medio igual a 2. Y queremos despejar el k. Entonces, lo que me va a quedar es que k es igual a 4 teta elevado a 3 medios raíz de pi. Y ese es el valor de k que teníamos que sacar. Ahora, en la B nos pedían encontrar el estimador máximo verosímil para teta. Nos preguntan si es integrado. En este caso, ahora que tenemos nuestra función de densidad, reemplazando el k nos va a quedar 4 pi 3 medios raíz de pi, x cuadrado por e elevado a menos x cuadrado dividido en teta. Para x mayor que 0 y teta mayor que 0 también. Ya, entonces nos están pidiendo sacar el estimador máximo de verosímil. Y acá lo que tenemos que entender es que siempre se hacen los mismos pasos cuando uno quiere sacar el estimador máximo de verosímil. Primero, el primer paso es definir la función de máximo verosimilitud. ¿Y esto qué se hace? Lo primero que vamos a hacer es definir nuestra función de densidad conjunta, x sub 1 hasta x sub n, que va a depender del parámetro teta. ¿Y esto cómo va a ser? Va a ser igual a la productoria de cada función de densidad que depende de y. Y cada función de densidad que depende de y va a tomar la función de arriba, pero cada x va a estar reemplazado por, en vez de un x sub y. Y bueno, la productoria va a ir de y igual a 1 hasta n. Entonces, vamos a tener la productoria de y igual a 1 hasta n de 4 teta 3 medios raíz de pi por x sub i al cuadrado por e elevado a menos x sub i al cuadrado dividido en teta. Ya, ahora lo que nosotros queremos hacer es reducir al máximo como la expresión, como mejor dicho, desarrollar al máximo la productoria. Entonces, primero vamos a analizar el primer término, que es esta fracción, que no depende de y. Entonces lo que va a pasar es que va a salir de la productoria elevado a un n. Entonces va a quedar 4 sobre teta 3 medios raíz de pi elevado a n. Luego tenemos el segundo término, x sub i al cuadrado, que no podemos hacer nada, así que ese sí va a quedar para la productoria. Va a quedar la productoria de los x sub i al cuadrado. Y luego tenemos el tercer término, que es la exponencial con todo eso. Ya, cuando nosotros tenemos no necesariamente el exponencial, pero tenemos algo elevado a un exponente, donde el i está en el exponente, la productoria va a pasar a sumatoria en el exponente. ¿A qué me quiero referir? Que si teníamos una productoria de e elevado a menos x cuadrado dividido teta, nos va a quedar e elevado a la sumatoria de menos x cuadrado dividido en teta. Ya.
Ahora esto es lo máximo que podemos reducir nuestra función de verosimilitud y ahora le vamos a aplicar logaritmo. Entonces, el segundo paso es aplicar logaritmo para obtener la función de verosimilitud. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que nuestra función de verosimilitud, que va a depender de x1 hasta xn en teta, va a ser igual al logaritmo de lo que habíamos sacado anteriormente. Es decir, al logaritmo de todo esto. Ya, ¿y qué propiedades tenemos del logaritmo? Vamos a recordar que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más logaritmo de b. Lo mismo que la división, que el logaritmo de a dividido en b es igual al logaritmo de a menos logaritmo de b, que el logaritmo de un exponente de a elevado a b es igual a b logaritmo de a. Y creo que esas son todas las que me ocurren. Ya, acá yo escribo como logaritmo, pero me estoy refiriendo al logaritmo natural. Yo al logaritmo me refiero con logaritmo natural. Así que, bueno, para ambas cosas solo cambia la base del logaritmo y las propiedades son exactamente lo mismo. Pero acá me refiero al logaritmo natural. Lo voy a escribir de esa forma para verlo. Pero en el logaritmo natural tenemos una propiedad especial, que el logaritmo natural de e elevado a cualquier cosa es igual a esa cosa. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de e elevado a es igual a logaritmo natural de e, y esto es igual a 1. Entonces esto es igual a. Entonces, ya con todas esas propiedades, que se las voy a dejar un poco más pequeña, y ya, en azul, para que se note que era una observación aparte, y ya, y vamos a hacer esto. Entonces vamos a separar las tres expresiones. Nos va a quedar el logaritmo natural de 4 teta 3 medios raíz de pi elevado a n más logaritmo natural de la productoria de igual a 1 hasta n de los x sub i al cuadrado más logaritmo natural de e elevado al menos sumatoria de los x sub i al cuadrado dividido en teta. Ya, acá me va a salir el n se fuera, el exponente me va a salir se fuera multiplicando, me queda el logaritmo natural de 4 teta 3 medios raíz de pi. La productoria me va a salir hacia fuera del logaritmo como sumatoria, que es sumatoria de igual a 1 hasta n de los logaritmos natural de los x sub i al cuadrado. Y bueno, eso puede salir hacia afuera como 2 veces el logaritmo. Entonces me va a quedar 2 logaritmo natural de los x sub i. Más, y como acá se cancela el logaritmo natural con el número de Euler, me va a quedar, bueno, menos la sumatoria de los x sub i al cuadrado dividido en teta. Ya, voy a ver primero acá. Voy a separar todo lo que hay acá adentro. Me va a quedar n por logaritmo natural de 4 menos 3 medios logaritmo natural de teta menos 1 medio logaritmo natural de pi. Más todo lo que teníamos en los otros dos términos. Y ahora que redujimos el máximo, vamos a pasar al tercer paso. El tercer paso es derivar respecto a teta e igual a 0. Ya, entonces, vamos
a derivar respecto a teta, de L de x sub 1 hasta x sub n que depende del parámetro teta, respecto a teta, y bueno, y esto lo puedo escribir, o lo voy a escribir como una L minúscula de aquí en adelante, de los x sub 1 hasta x sub n en teta, y esto va a ser igual a la derivada de lo que tengo de arriba, entonces voy a ir paso por paso. Ya, este término se cancela porque no depende de teta, este término me va a quedar menos 3 medios por 1 sobre teta, el término menos un medio logaritmo natural de phi me va a quedar 0 porque no depende de teta. La primera sumatoria también me queda en 0 porque no depende de teta. Y la última sumatoria sí depende de teta y me queda que su derivada es más 1 sobre teta cuadrado, sumatoria de los x sub i al cuadrado. Y esto igual a 0. Y ahora esta expresión, el cuarto paso sería despejar teta. Cuarto paso, despejar teta. Y nos va a quedar, despejando, voy a multiplicar por teta cuadrado todo, y me va a quedar menos 3 medios, me va a quedar menos 3 medios, teta más la sumatoria de los x sub i al cuadrado es igual a 0. Me queda que la sumatoria de los x sub i al cuadrado es igual a 3 medios teta, y entonces me va a quedar que 2 tercios la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Se me faltó el n, ¿cierto? Sí, me faltó el n. Acá es 3 medio n. 3 medio n. 3 medio n. Y me queda 2 tercios sobre n. Sumatoria de lo x sub i al cuadrado es igual a teta. Y ese es nuestro estimado. Ahora nos están pidiendo verificar si era insecado, creo. Nos pregunta si es insecado. Entonces, ¿cuándo un estimador es insecado? Acá le apunté el formulario. Y un estimador es insecado cuando la esperanza del estimador es igual al mismo. Entonces, lo que tenemos que sacar es la esperanza del estimador. Ahora, para ver si es insecado, tenemos que ver que la esperanza del estimador sea igual al estimador. Entonces vamos a ver, vamos a reemplazar en la esperanza el estimador que nos dio. Entonces nos va a quedar 2 tercios sobre n, sumatoria de los x sub i al cuadrado, y eso va a ser igual. El 2 tercios n va a salir hacia afuera, la sumatoria igual porque la esperanza es lineal, y nos va a quedar la esperanza de x sub i al cuadrado. Y teníamos que la esperanza de x sub i al cuadrado va a ser igual. Ahí igual a 1 hasta n. La esperanza del x sub i al cuadrado va a ser, o bueno, el del x para que no agregarle el sub i, va a ser igual a la integral entre 0 e infinito de 3 cuartos. ¿Cuánto era acá? No, este. De x cuadrado por nuestra función de densidad. En dx. Bueno, tenemos que hacer esta integral que nos va a dar un número que vamos a reemplazar acá. De hecho, nos va a quedar como 2 tercios por n sobre n, que se van a cancelar, por la esperanza de los x de la esperanza de x. Entonces el valor de la integral tenemos que reflejarla acá, y si esto no va a dar igual al estimador, se va a corroborar. Eso lo dejaré como ejercicio para ustedes porque desarrollar esa integral me va a quedar muy largo y quiero avanzar al otro ejercicio. Pero igual lo voy a intentar incluir después cuando lo suba al aula el desarrollo completo. Ya, ahora, el siguiente ejercicio. Dice, sea x una variable aleatoria discreta con función de cuantía dada por. Cuando x vale 0,
cuando x igual a 1, cuando x igual a 2 y x igual a 3 nos dan sus probabilidades, donde θ es un parámetro. Para una muestra tamaño n de esta distribución, es decir, x1 esto es x1n, hallar el estimador de momentos de θ e sesgado es consistente en media cuadrática. Ya, entonces, ¿cuál es el estimador de momentos? El estimador de momentos lo que consiste es que nosotros tenemos un momento poblacional, y un momento muestral que nosotros vamos a igualar. El momento poblacional corresponde a la esperanza de x elevado a y, elevado a r, de x elevado a r, y el momento muestral va a corresponder a 1 sobre n por la sumatoria de los x sub i elevado a r. Entonces, nosotros lo que usualmente hacemos es primero intentar con el momento muestral igual a 1, o sea, con el momento 1, que corresponde a la esperanza normal y el promedio. Y si por alguna razón al igualar el momento muestral con el poblacional, que es lo que hay que hacer para sacar el estimador de momento, no podemos despejarlo, e intentamos con el siguiente momento, con el momento número 2, con el momento número 3 y así, al menos que el ejercicio como que diga en específico, o sea, que saquen el momento número 2, o así hasta un enésimo momento. Entonces, en principio, en la A, vamos a sacar para el momento R igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que la esperanza de X en una variable aleatoria discreta se ponía como la sumatoria de los I por los f de I, perdón, por los f de X en Y. En este caso, nuestro I se mueve entre 0 y 3, igual a 0 hasta 3. No, nuestra función de cuantía es la probabilidad de X igual a Y. Esto lo voy a poner como la probabilidad de X igual a Y. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Va a quedar 0 por la probabilidad de X igual a 0, más 1 por la probabilidad de X igual a 1, más 2 por la probabilidad de X igual a 2, más 3 por la probabilidad de X igual a 3. Y bueno, esto me va a quedar, esto se elimina, me va a quedar 1 por la probabilidad de X igual a 1, que es θ tercios, más 2 por 1 menos θ tercios, más 3 por 2, 1 menos θ tercios, que es llegar a reemplazar con lo que me decía el enunciado. Entonces, esto me da igual a 8 tercios menos 7 θ tercios, que es la esperanza de X. Esto también lo podríamos notar como mu sub 1, que hace referencia a que estamos sacando mu sub 1, que es el momento poblacional con grado 1. Y ahora el otro momento que tenemos que sacar es el promedio. Entonces, a lo que me refiero con esto sería nuestro m sub r, que en este caso, como estamos sacando para el momento de r igual a 1, es nuestro m sub 1, que es la sumatoria 1 sobre n de la sumatoria de los x sub i, con i igual a 1 hasta n. Pero en este caso no tenemos una muestra, entonces esto queda expresado como el promedio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que igualar el momento poblacional con el muestral. Es decir, tenemos que igualar mu sub 1 con m sub 1. Nos va a quedar 8 menos 7 θ tercios es igual al promedio. Y con esto tenemos que despejar θ. Nos va a quedar que θ es igual a 3 veces el promedio. Nos queda 8 menos 3 veces el promedio dividido en 7. Y que es nuestro estimador de momentos para esa distribución. Ahora, nos pregunta si en este caso, lo mismo que antes, tenemos que calcular la esperanza del estimador. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la esperanza del estimador, va a ser igual
a la esperanza de 8 séptimos menos 3 veces promedio dividido en 7. Acá lo separo. Bueno, voy a poner la propiedad aquí de la linealidad, que A más Bx es igual a A más B esperanza de X. Esa es como la linealidad de la esperanza. Entonces, ¿qué nos va a quedar? En este caso, nos va a quedar 8 séptimos menos 3 séptimos esperanza del promedio. El promedio era igual a 1 sobre n por la sumatoria de los x sub i. La sumatoria va de 1 sobre n. Entonces esto nos va a quedar. El 1 sobre n sale, 8 séptimos menos 3 séptimos por 1 sobre n. Y la sumatoria también sale hacia fuera de la esperanza, nos va a quedar la esperanza de x sub i. Y esto ya nosotros ya lo habíamos calculado. Teníamos que la esperanza de x sub i era igual a 8 tercios menos 7 teta tercios. 8 tercios menos 7 teta tercios. ¿Y qué va a quedar? Entonces va a quedar 8 séptimos menos 3 séptimos por 1 sobre n por la sumatoria de 8 tercios menos 7 teta tercios. Esto no depende de i, así que la sumatoria se va a eliminar. Entre comillas se va a eliminar multiplicando todo este paréntesis por un n. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 8 séptimos menos 3 séptimos por 1 sobre n por 8 tercios menos 7 teta tercios. Y acá se elimina el n y me va a quedar 8 séptimos y paso el menos 3 séptimos multiplicando hacia adentro, me va a quedar menos 8 séptimos más teta. Acá se elimina, me queda que igual a teta. Entonces acá comprobamos que como la esperanza de teta es igual a teta, se concluye que el estimador es insesgado. Otra cosa que me preguntan es si el error es consistente en el error es consistente en media cuadrática. Dice. Ya, entonces, ¿qué significa que un error sea consistente en media cuadrática? Ya. Lo que pasa es que nosotros tenemos que sacar el SM. Vamos a ir acá arriba al error cuadrático medio. Ahí está. Tenemos que sacar el error cuadrático medio, que se define como la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado. Bueno, si es insesgado, el sesgo, esto vale 0, se elimina, en este caso se elimina, y para que sea consistente, el límite del estimador cuando n tiende a infinito tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a sacar el error cuadrático medio, y después vamos a despejar. Y nos va a quedar que el error cuadrático medio de teta va a ser igual a la varianza del estimador. Acuérdense que ese se eliminaba porque habíamos tenido que, en este caso, el estimador era insesgado. Entonces nos falta sacar la varianza del estimador. Bueno, nosotros sabemos que la varianza del estimador va a ser igual a la esperanza del estimador al cuadrado menos el estimador solo al cuadrado. Pero lo que nosotros podemos sacar primero, antes de ocupar esa fórmula, es reemplazar en la varianza del estimador. Entonces vamos a tener que la varianza, reemplazando nuestro estimador, que era igual a 8 séptimos menos 2 séptimos el promedio, va a ser igual. Acá en este caso la varianza no tiene la misma propiedad que la varianza, dado que la varianza de a más bx es igual a b cuadrado varianza de x. Acá cuando nosotros estamos sumando un número que no depende de x, se va a eliminar. Y cuando nosotros estamos multiplicando un número al x, va a ser y hacia afuera al cuadrado.
Entonces, ¿qué va a quedar en este caso? Me va a quedar 4, espera, 13, va a quedar 9,49 avos por la varianza del promedio. Entonces acá no va a quedar 9,49 avos la varianza de la sumatoria de los x sub i. Acá la sumatoria sí me va a salir hacia afuera, esa propiedad se mantiene. Acá el 9,49 avos de la sumatoria de la varianza de los x sub i. Y ahora tengo que sacar la varianza de x, que es mucho más fácil que sacar la varianza del estimador con esta propiedad. ¿A qué me refiero con esto? Que la varianza de x igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Nosotros tenemos la esperanza de x. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Tenemos que calcular la esperanza de x cuadrado. La esperanza de x cuadrado para nuestro variable que es aleatoria discreta continua va a ser la sumatoria de igual a 0 hasta 3 de i por f de n, donde acordémonos que esta es nuestra función de cuantía que igual a la probabilidad de x igual a i. Entonces esto nos va a quedar 0 por la probabilidad de x igual a 0, más 1 por la probabilidad de x igual a 1, más 4 por la probabilidad de x igual a 2, más 9 por la probabilidad de x igual a 3. Entonces nos va a quedar 1 por teta tercios, más 4 por 1 menos teta tercios, más 9 por 2 por 1 menos teta tercios. Y todo eso es igual a... Bueno, no lo voy a desarrollar, de hecho. Bueno, lo voy a dejar como teta más 18 más 4 es 22. 22, 1 menos teta tercios. Y eso lo voy a reemplazar. Entonces voy a tener que la varianza del estimador va a ser igual a 9 sobre 49n cuadrado. Era 3, 7. Se me olvidó el n de nuevo, ¿cierto? Y ese no se me olvidó el n. Acá. Acá en el promedio era 1 sobre n. Y aquí sale como 1 sobre n cuadrado. Ahí sí. Entonces me va a quedar 9 sobre 49n cuadrado por la sumatoria de la esperanza de x cuadrado. De x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Ya. Esto me va a quedar entonces 9 sobre 49n cuadrado por la sumatoria de la esperanza de x cuadrado, que es teta más 22, 1 menos teta tercios, menos la esperanza de x, que era igual a 8 tercios menos 7 teta tercios al cuadrado. Y como esto no depende de i, la sumatoria se elimina y se multiplica por un n. Va a quedar 9,49n cuadrado por n por toda esta sumatoria. ¿Y qué me va a quedar? Voy a simplificar un n y esto me va a quedar 9 sobre 49n por lo que está dentro del paréntesis. Y lo que me interesa, bueno, esto va a ser nuestro error cuadrático medio, es sacar el límite cuando n tiende a 0, perdón, cuando n tiende a infinito. Entonces, el límite del error cuadrático medio, en este caso, que es igual al límite de la varianza del estimador, que igual al límite de n son infinito, de 9,49n
por todo lo que vi aquí dentro del paréntesis, que no lo escribí porque es muy largo y no depende de n, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo sobre n. Y cuando nosotros tenemos una fracción donde n es el denominador, mientras n se va haciendo más grande, la fracción se va haciendo más pequeña. Entonces, de esa forma, cuando n tiende a infinito, la fracción va a tender a 0. Ya, y ahora, como el límite del error cuadrático me dio, efectivamente nos dio 0, se concluye que es consistente media cuadrática. Ya. Ahora pasemos a la siguiente parte, porque nos falta la parte B. En la parte B dice, para la siguiente muestra aleatoria de tamaño n igual a 10, de tal distribución hay el estimador máximo verosímil de t. Y acá es algo muy similar a lo que hiciste anteriormente. ¿Se acuerdan que el primer paso era sacar la función de verosimilitud, que era la productoria de la función de densidad? Y acá es lo mismo, pero acá como la productoria va a corresponder a la multiplicación de cada probabilidad cuando se toman estos números por separado. ¿Y esto a qué hace referencia? A que la parte B, nuestro primer paso, que es sacar la función de verosimilitud, f de x sub 1 hasta nuestro x sub n que dividido de teta. En este caso, como es una muestra, nos va a quedar 2 teta tercios elevado al cuadrado, que es las veces que hay un 0 en la muestra, por teta tercios elevado al cubo, donde está elevado a 3 porque hay 1 en la muestra, por 1 menos teta tercios elevado al cubo, porque hay 2 en la muestra, por 2, 1 menos teta dividido en 3 elevado a 2, porque hay 3 en la muestra. Luego el segundo paso es aplicar nuestro logaritmo. Entonces acá nos va a quedar que nuestra función de verosimilitud va a ser igual al logaritmo natural de todo esto. Copiar. Pegar. Y ahora voy a aplicar mis propiedades de logaritmo. Me va a quedar 2 logaritmo natural de teta. Perdón. 2 logaritmo natural de 2 teta menos 2 logaritmo natural de 3 más 3 logaritmo natural de teta menos 3 logaritmo natural de 3 más 3 logaritmo natural de 1 menos teta menos 3 logaritmo natural de 3 más 2 logaritmo natural de 2, 1 menos teta menos de hecho lo voy a dejar separado de esta forma, más 2 logaritmo natural de 2 tercios. Acá lo que puedo también separar es el 2 tercios, lo voy a pasar también acá. Me va a quedar 2 logaritmo natural de teta menos 2 logaritmo natural de 2 tercios. ¿Y esto por qué lo hice? Porque a mí me interesa, y es como algo que pueden ver cuando practiquen, son los términos que dependen de teta. Lo que me interesa reducir al máximo es las cosas que dependen de teta, porque eso es lo que voy a derivar. Todo lo que no me depende de teta se va a eliminar en la derivada. Entonces, el tercer paso, que es nuestra derivada, el que va a depender de teta, va a ser igual. La derivada de 2 logaritmo natural de teta es 2 sobre teta. Después tenemos la derivada de 3 logaritmo natural de teta, es 3 sobre teta. Después tenemos 3 veces la derivada de logaritmo natural de 1 menos teta, que es 3 veces
1 menos teta por menos 1. Y después tenemos 2 veces el logaritmo natural de 1 menos teta. Que eso me queda... me quedan más 2 veces 1 menos teta por menos 1. Y eso es igual a 2 sobre teta más 3 sobre teta menos 3, 1 menos teta menos 2, 1 menos teta. Y esto lo igual a 0. Entonces me va a quedar 5 sobre teta menos 5, 1 menos teta e igual a 0. Me va a quedar entonces, despejando el teta, me va a quedar 5 sobre teta igual a 5, 1 menos teta. Esto me va a quedar que 1 menos teta es igual a teta. Esto es igual a 2 teta. Y bueno, estimador de teta igual a 1 medio. Entonces el estimador de máximo verosimilitud para la muestra es igual a 1 medio. Y tiene sentido, cuando nosotros estamos sacando normalmente verosimilitud, no se hace normalmente en una muestra, entonces se hace como en una población, y nos queda dependiendo de lo X, nos queda dependiendo, no sé, de la sumatoria, del promedio de algo. Y como esto es una muestra, ya tenemos algo más específico, nos queda un numerito. Tiene sentido. Otro paso que también se hace normalmente agregando a la verosimilitud es derivar de nuevo, sacar la segunda derivada para corroborar de que es un máximo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Derivamos nuestra función de la verosimilitud 2 veces respecto a teta, es decir, derivamos de nuevo esta expresión y nos va a quedar menos 5 sobre teta cuadrado más 5 sobre... No, me queda menos 5. Me queda menos 5, 1 menos teta al cuadrado. Y esto siempre es menor que 0, para cualquier teta. Entonces, como esto siempre es menor que 0, el punto anterior que encontramos es un máximo. Creo que no alcanzamos a hacer más. Ya, intentamos hacer esto. Los gastos anuales de una empresa por mantención de equipo siguen aproximadamente una distribución con función de probabilidad dada por esto. Encuentra el estimador de máxima verosimilitud para... Ya, entonces, primer paso, sacar nuestra función de verosimilitud. Vamos a tener que nuestra función de verosimilitud, nuestra f de x sub 1 hasta x sub n de teta, va a ser igual a la productoria de todo esto. 1 sobre 6 elevado a 4, x cubo elevado a menos x sobre a, donde los x dependen sobre y. Ya. Y ahora vamos a aplicar las propiedades de la productoria para cada término. Entonces, lo primero nos queda elevado a sobre n. Lo segundo nos queda la productoria de x sub i cubo solamente. Y lo tercero, en la exponencial, pasa hacia dentro de la sumatoria. Luego, vamos a aplicar logaritmo. Y nos va a quedar, el primer logaritmo nos va a quedar n, logaritmo natural, de 1 menos logaritmo natural de 6 más logaritmo natural más 4 veces logaritmo natural de a. En el segundo término no tenemos logaritmo natural de la productoria, entonces nos va a quedar más la sumatoria de 3 veces logaritmo natural de x sub i. Y después nos va a quedar logaritmo natural de la exponencial, entonces solamente se conserva el exponente y nos va a quedar menos la sumatoria de lo x sub i sobre a. Entonces esto me queda logaritmo natural de 1 a 0, así que voy a tener menos n veces logaritmo natural de 6, menos 4n logaritmo natural de a, más la sumatoria de 3 logaritmo natural de los x sub i, menos la sumatoria de los x sub i dividido en a.
Ya, entonces eso es lo máximo que puedo reducir y voy a derivar. Respecto a, acá no era un teta, era una. Y esto me queda menos 4n dividido en a más sumatoria de lo x sub i dividido en a cuadrado. Esto igual a 0. Tengo que despejar el a, así que voy a pasar multiplicando. Un cuarto paso es que despejar el a y me va a quedar menos 4 a n más sumatoria de lo x sub i es igual a 0. Entonces me queda que la sumatoria de lo x sub i es igual a 4 a n. Y me va a quedar que 1 sobre 4n sumatoria de lo x sub i es igual a... Y recordemos que 1 sobre n por sumatoria de lo x sub i es promedio. Entonces me va a quedar 1 sobre 4 veces ese promedio es igual al estimado de RA. Luego el quinto paso sería derivar e igualar a 0. Entonces me va a quedar, perdón, sacar la segunda derivada para probar que esto es un máximo. Entonces la segunda derivada, la derivada de L respecto a, me va a quedar 4n sobre a cuadrado menos menos 2 veces la sumatoria de lo x sub i al cubo. Y ahora voy a reemplazar en mi a igual a un cuarto veces el promedio, que bueno, es 1,4 sobre n sumatoria de lo x sub i. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 4n por 1 sobre 4n cuadrado sumatoria de lo x sub i al cuadrado a la menos 1 menos 2 veces sumatoria de lo x sub i por 1 sobre 4n sumatoria de lo x sub i al cubo. Esto me quedaría 4n al cubo dividido la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Y esto queda menos 2 veces por 4n al cubo dividido la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Entonces esto queda menos 4n al cubo dividido la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Donde n es positivo, así que esto es mayor que 0, esto es mayor que 0. Tenemos una fracción que es mayor que 0 y tenemos un menos adelante, entonces todo esto es menor que 0. Corroboramos que evaluando en el punto, la segunda derivada es negativo, entonces el punto encontrado en el estimador es un máximo. Y sacamos el estimador de máxima verosimilitud. De más que no alcanza a hacer la 8, dice, se da aquí una variable aleatoria distribuida, o sea, este es el cuarto ejercicio, se que una variable aleatoria distribuida uniformemente en intervalos 0,a, hay un estimador de a por el método de los momentos. Ya, no estamos pidiendo el método de los momentos, entonces tenemos que igualar para el momento número 1, para el momento número 1, vamos a igualar la media con el promedio. Entonces, la esperanza de x, cuando x distribuye uniforme 0a, déjenme verificar. Esto nosotros lo tenemos ya por tabla, por así decirlo. Nosotros ya conocemos cómo se distribuye el uniforme, sabemos cómo es esperanza por el formulario. Y tenemos que esto es igual a un medio de a. La esperanza de x es igual a un medio de a. Entonces, listo. Tenemos que la esperanza de x es igual a un medio de a. Y esto lo igualamos al promedio. Despejamos a. Y nos queda que el estimador de a es 2 veces el promedio. Y es todo lo que había que hacer.
Y en el ejercicio siguiente algo muy parecido, porque acá es lo mismo, pero para una Poisson con parámetro X, y nos pide estimar X por el método de los momentos. Para el momento número 1, para el momento R igual a 1, tenemos que el momento poblacional es igual a la esperanza de X, y cuando X distribuye Poisson con parámetro, bueno, esto no puede ser parámetro X, lo voy a cambiar ahora en lambda, Poisson lambda. La esperanza de X va a ser igual a lambda. Entonces, tenemos que el momento número 1 es igual al promedio, igualamos el primer momento poblacional con el momento muestral, y esto se cumple cuando lambda es igual al promedio. Y acá no hay nada que despejar, es todo listo. Entonces tenemos que el estimador de lambda es igual al promedio. Y eso es todo.